Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hombre Consciente, para el cual hoy vamos a traer un tema, por un lado, bastante controvertido y por el otro, bastante personal. El tema lo resumiría en la pregunta de por qué cada vez más hombres prefieren estar solos. Y por supuesto, como puedes intuir, en base a esta pregunta, lo que vamos a hablar es de las relaciones y qué puede estar pasando hoy en día para que cada vez más hombres renuncien a buscar pareja y prefieran estar solos. Parte de lo que vamos a traer hoy va a ser en base a lo que yo he ido aprendiendo a través de lecturas, a través de podcasts, a través de observar a otros hombres, pero también otra parte, como siempre ya sabes, va a ser experiencia personal. Así que voy a tratar de ir abordando diferentes aspectos de lo que es el contexto actual y en base a ello pues vamos a ir sacando conclusiones y también te puedo ir compartiendo ciertas partes de experiencia personal. Así que sin más, vamos al tema y vamos a empezar por el primer bloque, que para mí sería todo lo que es el tema de el llamado cortejo, toda la fase previa de conocer un hombre, conoce a una mujer, qué está pasando desde ese punto de vista, ¿no? Pues el primer punto que yo vería así problemático es el tema de los entornos. Tradicionalmente no lo sé, pero actualmente uno de los lugares más típicos para conocer mujeres es la noche, es el fin de semana, es el salir de fiesta, bares, discotecas, ese tipo de entornos, ¿no? Que lógicamente para ciertos hombres, y de lo que me voy a referir hoy es sobre todo de hombres a partir de los 30 años, para hombres de los 20 años no tengo mucha idea, así que voy a centrarme entre los 30 y los 50. Y para esta franja de hombres, el tema de tener que salir a bares o discotecas para poder conocer a estas mujeres cada vez se hace más difícil. Son entornos que no nos suelen gustar, a poca gente le gustan esos entornos y lo que suele ocurrir es que para poder sentirnos relativamente cómodos en ese tipo de lugares, pues lo que toca es recurrir al alcohol, a las drogas, para ponerse, como se suele decir, un poco a tono, porque por supuesto encima, para poder conocer mujeres en ese tipo de lugares, pues es el hombre el que tiene que dar el paso, el que tiene que decidirse y ir a hablar con ese grupo de mujeres desconocidas. Y claro, es un entorno bastante agresivo, bastante complicado y pues por eso al final tendemos a ciertas sustancias para que nos den esa valentía o ese coraje para ir a hablar con esas mujeres que en muchos casos lo que se suele recibir de esas mujeres es rechazo, es digamos que ignorar. Entonces, esos hombres tienen que ir a esos entornos bastante agresivos, tienen que tomar ciertas sustancias para encontrarse en ciertos estados de ánimo que les impulsen a tomar esas acciones para las cuales muchas veces se van a sentir rechazados. Así que, en un primer lugar, el entorno donde conocer mujeres es bastante adverso. Ese es uno de de las primeras razones por las cuales a los hombres cada vez les tira un poquito más para atrás el hecho de encontrar pareja. Pero vamos a seguir un poquito más con el contexto. Otro de los temas importantes en todo este tema de encontrar pareja, de conocer mujeres, es el tema de las aplicaciones de citas. Ya sabéis, Tinder, Bumble, todo este tipo de aplicaciones que tuvieron un impacto muy positivo al principio, digamos que facilitaba que hombres y mujeres se pudieran conocer, pero que ya es bastante conocido que últimamente ya no tiene tanto éxito ni por el lado de las mujeres ni por el lado de los hombres. Y por el lado de las mujeres, por lo visto, tampoco, porque reciben muchísimos impactos positivos de muchos hombres, pero les cuesta mucho filtrar e encontrar lo que ellas considerarían hombres de calidad. Y por el lado de los hombres, para quien no lo sepa, el problema que pasa actualmente con ese tipo de aplicaciones de citas es que los hombres tienen que invertir mucho tiempo y muchas veces tienden a dar like o decir me gusta a un montón de mujeres para ver si reciben algún tipo de
like de vuelta y se produce ese match para luego poder hablar con esas mujeres, que suele ser en un muy pequeño porcentaje el caso de que eso se produzca, este match por parte del hombre. Y aparte, cuando se produce ese match, empiezan las interacciones y muchas veces lo que reciben los hombres es ausencia total de respuesta. De nuevo, por lo que se estaba comentando, porque muchas mujeres reciben tanta atención, tantos likes de tantísimos hombres, les cuesta tanto filtrar que no hacen ni caso a gran parte de ellos. Por eso termina siendo muy, pero que muy frustrante para muchos hombres este tipo de aplicaciones, porque les genera mucha inversión de tiempo, de dinero a veces, porque estas aplicaciones hacen que tengas que pagar para poder optar a mejores opciones a la hora de encontrar un posible match con esa chica, y al final dedicas mucho tiempo, dedicas mucho dinero para muy poquitas interacciones, y lo que suele suceder también es que terminas quedando pues con chicas que tampoco te atraen especialmente, pero que son con las que has conseguido poder hacer ese match. Entonces, al principio este tipo de aplicaciones funcionaba un poquito mejor, ahora, como os comentaba, genera muchísima frustración por parte de los hombres y cada vez lo están utilizando menos. Suele decirse además que lo que suele pasar en estas aplicaciones es que el 5% de los hombres es quien se lleva el 80 o el 90% de las mujeres, puesto que al final las mujeres están interesadas casi todas en un mismo perfil, que es el perfil más alto de hombre, y el resto de hombres pues los ignora realmente. Entonces, por eso, para la gran mayoría de hombres, este tipo de aplicaciones no sirve de mucho. Vamos a seguir un poquito más. Ya hablando de temas digitales, hablábamos de las aplicaciones de citas, Tinder, etcétera. Nos metemos en las aplicaciones de mensajería, WhatsApp, Instagram, que son a día de hoy los canales por los cuales pues, puedes comunicarte con ciertas mujeres una vez que puedas haber conseguido su contacto, ya sea su contacto a través de Instagram o su número de teléfono en WhatsApp. Este tipo de aplicaciones, digamos que complejizan mucho el proceso para llegar a que se produzca la cita. Al final es muchos mensajes de hola, ¿cómo estás? Tal, mucho intercambio, y al final ralentiza mucho y sobre todo muchos hombres no saben cómo dar ese siguiente paso hasta la cita. Si lo aceleran demasiado, la chica puede echarse para atrás. Si lo ralentizan demasiado, puede ser que eso se haga como una conversación eterna y que te conviertas más en un amigo que en una posible cita. Entonces, digamos que este filtro de las mensajerías, en lugar de ayudar en todo el tema de las citas, yo creo que está siendo otro obstáculo más, y de nuevo supone muchísima inversión por parte del hombre, que es quien de nuevo tiene que dar el paso, tiene que liderar la conversación, proponer una cita, ser interesante a través de estos mensajes. Y de nuevo, pues esto genera muchísima frustración, mucho cansancio, y si en muchas ocasiones eso no lleva a cita, pues muchos hombres terminan renunciando a utilizar este tipo de métodos y de canales. Y al final, en base a lo que os acabo de comentar, de tanto el tema de las aplicaciones de cita, de tener que salir a entornos poco agradables para ese hombre, las aplicaciones de mensajería, todo esto se reduce en que la inversión que tiene que hacer el hombre para poder conseguir, aunque solo sea una cita con esa chica, se hace un peso demasiado grande, el cual termina frustrando mucho y termina haciendo que ese hombre al cabo de un tiempo diga, mira, yo ya no me merece la pena, prefiero estar a lo mío, y así me evito toda esta pérdida de tiempo, de dinero, de energía, etc. Seguimos un poquito avanzando y vamos con el siguiente bloque, y este bloque me parece súper interesante. También, por supuesto, va a ser un poquito controvertido, pero creo que es muy importante que le prestemos atención. Y sería, yo lo he titulado como la brecha del valor percibido y el choque de los tiempos. Y es que aquí vamos a introducir un elemento del cual cada vez se habla más, y es la hipergamia. La hipergamia es un concepto del cual se suele hablar, que es algo que está producido, o sea, que se produce en las mujeres, y es esa tendencia de las mujeres a tratar de escoger a su mejor opción posible. Es decir, es algo más bien ancestral, algo genético, y es que la mujer genéticamente va a tratar de buscar la mejor opción dentro de los hombres disponibles para poder
hacer que su descendencia sea la mejor posible, la mejor genéticamente posible. Eso lo que se traduce es que al final una mujer está con un hombre, pero siempre va a tener un ojo puesto casi de manera automática a qué mejores opciones disponibles hay a su alrededor. Y si puede optar a este hombre que es mejor en términos de que tiene mejor estatus, es mejor físicamente, tiene más dinero, etcétera, etcétera, y está con este, pues ella va a tender a querer estar con ese hombre, ¿vale? ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Que en base a las redes sociales, por ejemplo, la propia Instagram, muchas mujeres están recibiendo mucha atención, pues por las fotos, los vídeos, etcétera, por parte de los hombres. Digamos que están recibiendo mucha validación. Y ese recibir tanta validación gracias a ese auge de las redes sociales, lo que está produciendo también es que muchas mujeres empiezan a tener la percepción de que pueden acceder a hombres considerados como de alto valor. Y eso quiere decir que al recibir tantísima atención por parte de los hombres, ellas empiezan a considerar, pues yo puedo optar a algo más. Pero el problema, lo que se está produciendo aquí es lo que hemos comentado antes también con las aplicaciones de citas. El problema es que el 90% de las mujeres empiezan a sentir que tienen derecho y que tienen la posibilidad de optar a esos considerados hombres de alto valor. Empiezan a considerar que tienen derecho a ese tipo de hombres, pues con muy buen trabajo, con muy buenos ingresos, que se cuida, que tiene un gran control emocional, que tiene una vida rica y como muy interesante. Entonces empiezan a considerar que esos son todos los hombres que hay, cuando en realidad eso suele ser más bien el 5% de los hombres actuales. Y esto lo que nos lleva es que al 90-95% de las mujeres quieren todas a ese 5% de hombres de alto valor que estábamos diciendo. Y entonces la cuestión es qué pasa con la otra parte de los hombres, es decir, qué pasa con el 95% de hombres restantes. Pues que no tienen interés por parte de las mujeres, porque todas quieren al mismo tipo de hombres que es el que está recibiendo la mayor parte de la atención por parte de las mujeres. Entonces, eso también lo vamos a enlazar con el tema de la edad. Digamos que las mujeres jóvenes a partir de los 15, 16, 20 años están recibiendo toda esa atención, validación en las redes sociales por las fotos que comparten, todo lo que tiene que ver con su atractivo físico. Entonces, pues como tienen toda esta validación masculina, no tienen necesidad de comprometerse ni de salir de ese objetivo de ese hombre considerado de alto valor. Entonces les interesa estar con esos hombres mucho más interesantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llegamos a los 30 años, esas mujeres que estaban obteniendo tanta validación a nivel físico, su valor empieza a reducirse y por lo tanto la validación y la atención masculina que reciben ya no es tan elevada. ¿Y qué está ocurriendo por parte de los hombres? Lo contrario, los hombres de 20 años intentaban acceder a esas mujeres un poco de su nivel, pero no le estaban haciendo caso, porque esos chicos no habían conseguido todavía aumentar su valor. Pero entonces esos chicos han llegado a los 30 años y empiezan allá a tener pues un trabajo bastante aceptable, empiezan a tener un nivel económico interesante, un nivel de vida y un estatus bastante interesante, a lo mejor ya se han cuidado, van al gimnasio regularmente, saben cómo cuidarse, saben cómo sacarse partido y empiezan a ser hombres relativamente interesantes. Entonces, esas mujeres de 30 años que han ido bajando su valor porque su físico ha ido disminuyendo, ahora empiezan a interesarse por esos hombres de 30 años y empiezan ellas a querer ya comprometerse porque ya llevan mucho tiempo saliendo con diferentes hombres, de cosas nada serio y tal. Y ahora sí que están buscando, pues, comprometerse. Pero ese hombre que lleva todo ese tiempo trabajándose ese valor, ahora llega a los 30 años y lo último que quiere es comprometerse. Quiere conocer mujeres, quiere pasárselo bien, quiere disfrutar. Y entonces se produce esa brecha entre esas mujeres que lo que están buscando es compromiso y lo antes posible porque llegan a una cierta edad donde sienten que les gustaría ser madres y que a lo mejor físicamente ya no lo pueden hacer. Y por otro lado, esos hombres que les ha costado mucho llegar hasta ahí y que ahora lo último que quieren es comprometerse con una sola mujer. Y eso es lo que está pasando. Entonces, claro, nos encontramos con que esos hombres ya de a partir de 30 años empiezan a buscar
algún tipo de relación y se encuentran con mujeres que lo que quieren ya es comprometerse y tener hijos y que se quejan de que esos hombres no quieren comprometerse, etcétera. Cuando no se está entendiendo que es que los ciclos de uno y del otro son totalmente diferentes. Entonces, yo sí que me he encontrado con muchas mujeres a partir de los 30 años que lo que están buscando ya es comprometerse, están buscando ser madres y formar una familia, casarse, etcétera. Mientras que a lo mejor lo que muchos hombres en esas edades estamos buscando es ir un poquito más despacio, conocer diferentes mujeres y ver qué tipo de mujer, con qué tipo de mujer nos gustaría comprometernos, pero no lanzarnos a ello desde el principio. Este es un tema, yo entiendo, muy controvertido, pero sí que es algo que estoy comprobando que ocurre y son esos diferentes tiempos entre hombres y mujeres. Muy importante tenerlo en cuenta porque está ocurriendo. Vamos a pasar al siguiente bloque y digamos que este hombre que durante varios años ha estado tratando de aumentar su valor, que no ha recibido tanta atención femenina, puesto que esas mujeres estaban fijándose en hombres con un valor superior. Y este hombre, pues por lo que sea, a lo mejor ha entrado en alguna relación con alguna mujer con la que pudiera estar más o menos interesado, pero llega a esos 30, 40 años un poquito más frustrado, con ciertas decepciones a nivel relacional, con lo cual cuando va a entrar en una nueva relación ya se lo piensa un par de veces, porque a lo mejor ha invertido ya mucho tiempo y mucha energía en ciertas relaciones, no han salido bien, le empieza a costar ya cuando recuerda lo que ha supuesto para él todo ese tiempo, todas esas discusiones y que al final no haya servido para nada, se lo piensa ya 2 veces antes de entrar en una nueva relación. Eso, digamos que es algo que pesa bastante en el hombre de esa generación. Por otro lado, en muchas relaciones también, relaciones que no hayan funcionado, pues puede haber habido cierto drama, puede haber habido discusiones, puede haber habido exigencias, y el pensar entrar de nuevo en una relación y tener que afrontar esos posibles dramas, esas posibles exigencias, esas posibles demandas, nos vuelve a tirar un poquito para atrás y te empiezas a pensar ya 2 veces si realmente te interesa entrar en una relación así. De nuevo, como estábamos diciendo, ya empiezas a tener una cierta edad donde ya no te lanzas a una relación a las primeras de cambio, sino que empiezas a reconocer tu valor y te empiezas a pensar 2 veces si esa paz mental que tanto te ha costado conseguir, estás dispuesto a sacrificarla por una relación que ni siquiera sabes si va a funcionar bien. Por eso también le resulta tan importante a un hombre el ir despacito, porque ya no está tan dispuesto a sacrificar esa estabilidad que le ha conseguido, que le ha costado tanto conseguir por una relación que en el pasado pues no le puede haber salido tan bien. Así que esto, digamos que juega también bastante en contra de lanzarse a relaciones de pareja cuando ya tenemos esos 30 o 40 años y llevamos ya un recorrido de relaciones frustradas que no han funcionado bastante bien en el pasado. Vamos al siguiente bloque y aunque los tiempos han cambiado y lógicamente ahora ya vivimos en una época donde el hombre ya supuestamente no tiene que ser el proveedor, sino que se habla del 50 por 50, de que las mujeres han accedido al mercado de trabajo, de que ellas también son independientes. No hay que negar que en muchos casos estos hombres de 30 a 40 años les ha costado mucho llegar a encontrar esa estabilidad financiera, llevan mucho tiempo trabajando, se han formado, han creado sus proyectos y muchos de ellos pues, pueden haber generado ese pequeño patrimonio, esa pequeña seguridad financiera y cuando se meten en una relación con una mujer suelen encontrarse muchas veces que sí, que esa mujer es independiente, tiene su trabajo, pero puede encontrarse que esa mujer no tenga una estabilidad financiera tan adecuada y suele dar mucho miedo con lo que a ese hombre le ha costado alcanzar esa estabilidad financiera, entrar en una relación y que ésta pueda poner en peligro esta estabilidad financiera. Sobre todo cuando hablas con otros hombres y te hablan de relaciones de pareja que tuvieron donde la mujer terminó quedándose con esto, con lo otro, donde ha habido divorcios, donde la mujer se quedó también con parte del patrimonio. Realmente hay historias bastante complicadas. Yo mismo he escuchado muchas historias y
tanto las experiencias pasadas que podamos haber tenido nosotros como las historias que escuchamos de otros amigos o de otras personas, asusta mucho el tema de que la mujer nos pueda considerar como una especie de proveedor, es decir, que esté esperando que nosotros seamos quien paguemos las cuentas, quien llevemos el peso financiero de la relación y sobre todo en una época donde ahora ya el reparto no es como antes, porque antiguamente el hombre era el proveedor, el hombre es el que aportaba el dinero, los alimentos, etcétera, y la mujer se ocupaba del hogar, de los hijos, de la familia. Pero hoy en día estamos viviendo en un contexto donde se dice que no, que todo es 50-50, que el hombre se tiene que ocupar también de los hijos, que el hombre también se tiene que ocupar de la casa, pero siguen existiendo muchas mujeres que siguen esperando que sean los hombres los que lleven el peso financiero. Entonces, el hombre tiene mucho miedo de entrar en esa relación, seguir siendo o sentirse exigido a ser el que lleva el peso financiero de la relación, pero esa otra parte que antes asumían las mujeres también lo tienen que asumir ellos al 50%. Entonces empezamos a sentir que ese reparto ya no es justo ni equitativo y eso hace que también uno se piense si le compensa entrar en una relación para encontrar este tipo de reparto tan poco equilibrado. Y el problema es ese, que hoy en día las cosas no están muy claras. Las mujeres dicen que quieren ese equilibrio, ese 50-50, pero siguen exigiendo que el hombre pague en la primera cita, que el hombre pague más o que la invite o que compre regalos. Entonces, eso también, como estoy diciendo, genera mucha confusión y mucho rechazo por parte del hombre a la hora de entrar en relaciones de pareja. Y ya vamos al último de los puntos que me gustaría traeros de por qué los hombres hoy en día prefieren no entrar en relaciones. Y es ese hombre que lleva tantos años, digamos que trabajándose su estatus, trabajando su lado profesional, ha encontrado, digamos que una estabilidad, quizás también ha dedicado un cierto tiempo a conocerse a él mismo, a encontrar esa paz y estabilidad, las cosas que le gustan, tiene unos hábitos, tiene una vida, tiene un trabajo, tiene un entorno social de amistad que le satisface. Entonces, cuando piensa en una relación, por supuesto, piensa en algo que tiene que enriquecer esa vida que ya tiene. Pero como estábamos diciendo, relaciones pasadas le ha hecho sentir que en lugar de enriquecer, muchas veces estaba llevando a que su vida, digamos que le aislase de todas esas otras cosas que le estaban llenando. En muchos casos lo que se produce cuando se inicia una relación es que dejas de mantener los hábitos que te hacen tanto bien, dejas de relacionarte con tus amigos o con tu entorno, porque tendemos a centrarnos mucho en la pareja. Y claro, perdemos todas esas cosas que nos estaban generando un bienestar. Entonces, esto es otro de los frenos que tiene el hombre de hoy a la hora de iniciar o de buscar una nueva relación donde está diciendo, vale, mi vida a día de hoy me llena, me genera mucho propósito, tengo un proyecto, tengo un trabajo que, que me genera mucho bienestar, tengo una vida con, digamos, con unos ingresos y con un capital que me da seguridad, que me da estabilidad, tengo amigos, tengo familia. Realmente estoy dispuesto a sacrificar esto por una relación que no sé a dónde me va a llevar y eso suele dar mucho miedo. Al final, lo que me gustaría en este caso es pintaros una imagen con todos los datos que os he dado. Podéis estar más o menos de acuerdo con lo que os he traído hoy. Sé que varias de las cosas son controvertidas, pero de nuevo os vuelvo a recordar que lo que traigo está basado en lecturas, en podcasts, en hablar con muchas personas, en formaciones a las que he podido acceder e incluso en mi propia experiencia. Y es por qué los hombres de esta generación de 30, 40 años, en muchas ocasiones ya, prefieren estar solos. Y dicen, no, es que el hombre de hoy no se atreve, no tiene el coraje para hablar a otras mujeres. Y creo que no. Creo que el contexto es mucho más complejo, como os estaba diciendo, y al final ese hombre lo que trata es de evaluar sus posibilidades, sus opciones, el contexto y termina dándose cuenta de que está mucho mejor solo que teniendo que afrontar esas situaciones ante una inseguridad que no tiene muy claro que le vaya a aportar demasiado bienestar en su vida.
Así que es posible que el mensaje de hoy no haya sido especialmente optimista, pero sí que quería dejaros aquí este contexto para que cada uno lo reflexione y me encantaría, si el contenido de hoy te ha gustado, que por favor dejes algún comentario si ves que hay algún tema que te gustaría aportar, con el cual no estás de acuerdo, algún elemento que se me haya quedado a mí en el tintero, me encantará saberlo. Que por favor compartas este vídeo con otros hombres a quien creas que le puede interesar o que les pueda ayudar, porque me ayuda a llegar a muchos más hombres como tú. Y por supuesto que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía. Y poco más. Ya nos vemos en el próximo episodio del podcast Hombre Consciente.